En este video englobé los mejores conceptos para empezar a aprender análisis técnico y para que ustedes tengan una mejor noción de lo que está haciendo el mercado cada día. Les recomiendo que se suscriban a este canal porque van a encontrar aquí muy buenos videos más sobre estos temas. Y también les recomiendo que se unan a nuestra comunidad de Telegram y de WhatsApp que se encuentra en la descripción. Y bueno, sin más preámbulos, vamos al video. Bueno, chicos, el primer tema que quería tratar con todos ustedes es el tema de las velas japonesas. La lectura de las velas japonesas es bien importante. Como ustedes ya saben, en los mercados financieros, nosotros para poder entender un gráfico debemos de entender las velas. Ese es el método, no es el único método que hay para la lectura del gráfico. Están las líneas, hay otro tipo de velas, pero las velas japonesas, la verdad es que es el método más sencillo que hay para poder aprender o para poder tener una lectura correcta del gráfico. Y bueno, aquí tengo una foto muy básica de las velas japonesas. La verdad es que no quiero hacer un video tan confuso, quiero hacer un video muy simple y es simplemente entender cuál es el máximo, el mínimo, la apertura y el cierre de cada una de las velas. Y ahorita también vamos a profundizar un poquito más sobre el tema de las velas japonesas, ¿verdad? Esto es una vela japonesa y se compone de lo que es el cuerpo. El cuerpo es todo esto, válgame lo que está rellenito de la vela, ¿no? Y la mecha es la parte que es como el palito, ¿no? Aquí, ¿no? Esta es la mecha de la vela y este es el cuerpo. Y se comprende a su vez también por lo que es el open y el cierre, ¿verdad? En este caso tenemos la apertura de una vela alcista por la parte baja y el cierre por la parte alta. Esto es que el precio está cerrando a la alza y se está formando una vela alcista. Igualmente para una vela bajista tenemos una vela que abre por la parte alta y que cierra por la parte baja y así se forma una vela bajista. Luego tenemos un máximo que es donde la vela máximo llegó, la vela, válgame, que se está moviendo así para arriba y para abajo y finalmente se va construyendo. Igualmente ahorita vamos a ir al gráfico y lo vamos a entender más fácil. Y después tenemos lo que es el cierre de la vela, ¿verdad? Entonces, esto es lo básico para entender o empezar a comprender el mercado, las velas japonesas, ¿verdad? Pero ahorita solamente entendemos la vela. Por ejemplo, esta vela es una vela que no tuvo una decisión sólida. Por ejemplo, esto yo le llamo una vela indecisional, esta que está aquí, porque el precio no hizo como ni bajó ni subió, sino que se quedó donde mismo, o sea, cerró en la parte media o en la parte de en medio. Por ejemplo, el precio cerró en la parte de en medio y no hizo como un recorrido a la baja ni a la alza. Pero, por ejemplo, esta vela que está haciendo ahora mismo el precio, si es una vela bajista, si se fijan, abrió por la parte de aquí alta y va posiblemente, si el precio continúa bajando, a cerrar por la parte baja, ¿verdad? Por ejemplo, aquí también tenemos una vela alcista que el precio abre por la parte baja y cierra por la parte alta. La verdad es que es algo muy básico y quería que se entendiera muy bien porque esta es la lectura que vamos a tener en los gráficos, principalmente las velas. Ahorita, más adelante les voy a decir algunos patrones de velas, donde el precio suele reaccionar mejor para que ustedes tengan como tips cómo pueden operar con estas velitas japonesas, ¿verdad? La verdad es que es un gráfico que si eres muy nuevo parece que es difícil, pero una vez que te acostumbras va a ser más fácil, ¿verdad? Otro concepto que quería explicar que es muy, muy importante es lo que son los altos y los bajos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en la parte alta de esta vela tenemos lo que es el alto, que eso le llamamos un high, y aquí tenemos el bajo de esta vela, ¿verdad? Pero todo un conjunto de velas, pues nos pueden llegar a formar lo que nosotros llamamos fractales, ¿verdad? Que los fractales es un conjunto de velas que tienen un máximo y un mínimo. Es como una pierna del mercado, ¿verdad? Es como, por ejemplo, todo este movimiento que está aquí. Esto sería como una pierna del mercado. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso con la estructura de mercado, ¿verdad? Entonces, esto es lo básico de las velas japonesas que tienes que saber. Por ejemplo, aquí tenemos una vela con gran volumen. Fíjense que es una vela grande. Aquí, por ejemplo, tenemos una vela de rechazo. Fíjense cómo esta mecha rechaza esta área de aquí. Y esto yo llamaría una vela de rechazo. Esta es una vela envolvente grande. Las envolventes generalmente suelen ser velas grandes, como esta, vela envolvente. Y las indecisionales son velas que tienen un cuerpo chiquitito que cierran por la parte de en medio, como esta.
y estas ya serían velas como de rechazo, ¿verdad? Por ejemplo, esto es un rechazo en la parte de abajo, esto es una continuación aquí, una vela de indecisión, luego tenemos una vela que de continuación, continuación alcista, continuación alcista, continuación alcista, y finalmente tenemos una vela con cuerpo grande, pero un terrible rechazo en la parte alta, para posteriormente formar una vela bajista con gran volumen, que revierte toda parte de esa tendencia que venía llevando el precio, para finalmente el precio volver a bajar, pero rechazar de nuevo toda esta área. Y así sucesivamente el precio va formándose o va formando estas velas japonesas con las que posteriormente nosotros vamos a hacer la lectura del precio, ¿verdad? Aquí pueden ver un gráfico de un minuto y vean cómo la vela se está formando en tiempo real. Ahorita que estoy grabando esto no hay mucho volumen, entonces no es como que se esté moviendo demasiado el precio, y más eurodólar, que es un par muy tranquilo, pero si se fijan, son el precio, por ejemplo, aquí formó una vela de gran volumen, rechazó toda esta zona y se fue para arriba. Por ejemplo, aquí tenemos este tipo de velas también, que son a veces no tan comunes, pero son velas que el precio también hace, y estas son velas sin decisión. El precio terminó por la parte en medio, o sea que el precio ni bajó, rechazó, subió, rechazó y quedó en la parte del medio. Esas son velas de ahí. Si se fijan, acá tenemos un gran rechazo con esta mecha, tenemos otra vela de rechazo y constantemente vamos a ver todo eso. Ahorita voy a explicarles un poquito más o vamos a hacer más hincapié en lo que es la estructura de mercado y vamos a combinarlo un poquitín con lo que ya sabemos de velas japonesas, ¿verdad? Que es la estructura de mercado más básica, amigos, que se comprende de un inicio, luego de un alto más alto, luego de un bajo más alto, luego de un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto. A mí me gusta decirle en inglés, pero la verdad es que es altos más altos y bajos más altos. Esto es lo básico para entender la estructura de mercado. Por ejemplo, aquí estamos nosotros formando una tendencia alcista con un higher high, un higher low, higher high, higher low, y así sucesivamente formamos una tendencia alcista. Estos que están aquí, por ejemplo, se le conocen como impulsos y retrocesos. Impulsos y retrocesos. Por ejemplo, impulso a la baja, retroceso. Impulso a la baja, retroceso. Cuando estamos en una tendencia alcista, pues sería un impulso a la alza, un retroceso. Impulso a la alza, un retroceso. Es lo más básico, amigos, para entender la estructura de mercado. Y cuando el precio está rebotando de una zona a otra, le llamamos que el precio está en una consolidación o en un rango. Y luego tenemos lo que es la tendencia bajista, un inicio para tener un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, y así sucesivamente, amigos. Entonces, ahorita vamos a ir al gráfico y les voy a explicar un poquito más de estructura de mercado para que empezamos a entender, junto con esas velitas, cómo el mercado va formando su estructura. Pues bueno, chicos, ya estamos aquí en un gráfico de 4 horas del eurodólar de nuevo y vamos a ver cómo con las velitas el precio nos va haciendo nuestros impulsos y retrocesos para ver cómo el precio está formando esa estructura. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo toda esta estructura que estaba aquí y vamos a ver cómo el mercado va formando esa estructura y ustedes me van a poder ir haciendo follow-up de lo que estoy hablándoles, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el bajo que dejó el precio, dejó este bajo el eurodólar y después de haber dejado hacia abajo tuvimos un gran impulso y un pequeño descanso. Este pequeño descanso podía tomarse como retroceso, pero realmente no es un retroceso. Si ustedes lo ven, es un pequeño ranguito. Entonces el precio realmente hizo un impulso hasta acá. Entonces este sería nuestro primer impulso de esta estructura, ¿verdad? Luego, posteriormente, el precio hizo un retroceso, ahora sí, porque si se vean, notablemente, considerablemente, el precio hace un buen retroceso a la baja y esto sería nuestro retroceso. Después el precio en esta estructura que llevamos hace un nuevo impulso. Después de hacer ese nuevo impulso, alcanzando de nuevo ese alto, por ejemplo, aquí ya podemos encontrar nuestro bajo, nuestro nuevo alto y nuestro nuevo bajo, nuestro nuevo alto y ahora tendríamos nuestro nuevo bajo acá, que esta es una estructura de mercado bellísima o una estructura de mercado muy, muy simple que ha hecho el gráfico del eurodólar. La verdad es que en el trading, lo más sencillo que podamos hacer los conceptos es mucho mejor, ¿verdad? Luego aquí tenemos un nuevo alto y aquí tenemos un nuevo bajo que hace un nuevo impulso y un nuevo retroceso, un nuevo impulso y un nuevo retroceso. Actualmente el precio que se encuentra haciendo, Gustavo, pues el precio no ha podido hacer un nuevo alto. Esto le llamo yo un fallo de la estructura.
Aquí la estructura de mercado me tiene que hacer un nuevo alto, ¿verdad? Para que siga alcista. ¿Qué pasa, Gustavo, entonces si el precio no me hace un nuevo alto y empieza a caer aquí? Pueden pasar dos cosas. Una es que el mercado haga un ranguito aquí, que se forme una consolidación, o la otra es que el mercado venga y me rompa esas estructuras a la baja y posiblemente después de romper esas estructuras, ya el mercado lo que puede hacer es venir a tomar este bajo y continuar con su tendencia, o la otra es cambiar de tendencia, ¿verdad? Siempre son probabilidades, amigos. No hay nada cierto o seguro en el mercado. Y esta es la lectura muy básica de una estructura de mercado. Ahorita vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, chicos, aquí vamos a usar este mismo gráfico para estudiar otro concepto que son soportes y resistencias o pisos y techos. ¿Qué son los soportes y resistencias o pisos y techos? Pues bueno, un soporte o una resistencia es una parte donde el precio está tocando bastantes veces. Por ejemplo, el precio viene y toca esta zona, viene y toca de nuevo esta zona, viene y toca de nuevo esta zona. Esto, por ejemplo, lo podríamos conocer como un soporte, ¿verdad? La teoría normalmente nos dicen, en todos lados nos enseñan que cuando el precio venga y toque muchas veces es una área fuerte para el mercado, pero normalmente nosotros, bueno, o al menos yo conozco estas zonas como que entre más el precio toque, son zonas que se van debilitando porque ya no hay dinero, ya no se encuentra dinero ahí, al menos en la teoría. Y la resistencia, amigos, ¿qué sería la resistencia? Pues la resistencia muy fácil, sería lo contrario, ¿verdad? Aunque algunos dicen que todos son soportes o todos son resistencias, pero para mí yo lo conozco como resistencia cuando el precio está arriba. Arriba está teniendo una resistencia aquí, que generalmente, por ejemplo, es cuando el precio igualmente toca muchas veces una zona, pero arriba. Esto sería una resistencia. Ejemplos, por ejemplo, de este gráfico, de gráfico, por ejemplo, de eurodólar podríamos ver un soporte, pero, perdón, una resistencia aquí. Aquí el precio tocó varias de las veces. Son zonas, no tiene que ser exacto como lo dicen muchos de los libros, pero por ejemplo aquí tocó una vez, otra vez y otra vez. Esto, por ejemplo, podría ser una resistencia. Pero si se fijan, el precio finalmente viene y saca esa resistencia. Nosotros conocemos que cuando el precio acumula o toca muchas veces una zona, es que hay mucho dinero ahí y el precio tiende a sacarlo. Esa sería una resistencia, por ejemplo, y yo les podría enseñar algún soporte. Aunque este no está tan claro y dices, Gustavo, no es tan claro, pero esta sí es una área que ha sido tocada varias veces. Por ejemplo, aquí tocó una vez, aquí tocó y sacó, tocó, pero rápidamente con nuestro estudio de velas podemos ver que rechazó, tocó, y esto podríamos considerarlo como un soporte, ¿verdad? Esto podría considerarlo como un soporte y vean que el precio después tiende a sacar ese soporte. Y acá por la parte alta también vemos que el precio toca dos veces y toca aquí varias veces con estas velas. Igualmente podríamos catalogarlo como una resistencia. ¿Para qué principalmente yo estoy usando los soportes y resistencias? Esto no es una estrategia, solo es un curso de análisis técnico. Yo lo estoy utilizando principalmente para ver dónde el precio toca muchas veces y dónde el precio va a tender a sacar, a reventar o a sacar esa liquidez de esas zonas o a ir por esas zonas de aquí. Pero muchas de las veces el precio también no voy a negar que te va a hacer un soporte, una resistencia y lo va a respetar. Muchas de las veces pasa, pero casi siempre hay veces que el precio, por ejemplo, aquí había tenido ese doble piso. Ese es un soporte, dos pisos o dos bajos iguales, dos lows iguales aquí. Y después el precio saca un poco de liquidez y ahí es que se va. Pero, por ejemplo, esto es un soporte, Gustavo. Eso sería un soporte ahí. Pero en un futuro yo no tomaría como muy válida esa zona para poderla analizar porque el precio ha tocado muchas veces ahí esa zona, ¿verdad? El precio tiende a sacar esas zonas, pero generalmente va haciendo sus soportes y resistencias. Por ejemplo, acá tenemos otro al alza que tendríamos una resistencia, un triple, en este caso un toque, otro toque, un triple toque aquí y fíjense cómo aquí el precio toma la liquidez o saca esa área o revienta o hace un falso rompimiento, ¿verdad? Eso lo llamamos nosotros un falso rompimiento y para eso estamos utilizando muy básicamente lo que son nuestros soportes y resistencias.
Bueno, chicos, aquí estamos de nuevo en nuestro queridísimo gráfico del eurodólar y vamos a ver lo que son los indicadores, un poquito de para qué nos pueden llegar a servir los indicadores, cómo podríamos emplearlos, son buenos, son malos, etcétera, etcétera. Yo en el canal les estaré subiendo más información sobre indicadores para que estén suscritos ahí al canal y no se pierdan la información, pero ahorita les voy a dar como un breve análisis de lo que son los indicadores. Los indicadores, primera recomendación que yo les puedo dar en base a mi experiencia, es que no los utilicen si no te ayudan. Si realmente esos indicadores te están confundiendo, no te ayudan para nada, yo te recomiendo que no estés utilizando un indicador. Te recomiendo que pases de los indicadores si realmente el indicador no te va a ayudar. Pero hay muchísimos tipos de indicadores. Los más frecuentes o los que yo suelo más utilizar, aquí hay muchísimos, son los indicadores como tipo RSI o como tipo osciladores. Osciladores como RSI, estocástico, el MACD. Por ejemplo, ya si tú te vas aquí a la sección de indicadores, tú puedes poner muchísimos y los más frecuentes o los más populares son las medias móviles exponenciales o simples y los osciladores en los que más suelen utilizarse. Y yo te recomiendo que si tú quieres utilizar un indicador lo puedas hacer. La verdad es que es totalmente válido, pero que te ayude a confirmar solamente o te dé una mejor visión del precio. Eh, si puedes no utilizar indicadores es mejor, pero hay muchísimas estrategias que yo posteriormente te estaré subiendo videos sobre estrategias para que utilizan indicadores. Y no son malos los indicadores, la verdad es que los indicadores pueden llegar a servir hasta cierto punto, pero siempre hay que entender el indicador, qué es lo que hace, y a partir de ahí podemos usarlo. Yo te voy a poner un ejemplos muy simples para que tú, por ejemplo, para que tú tengas una mejor idea, pero en el canal se van a ver más videos concretamente de indicadores. Por ejemplo, aquí vamos a poner una media móvil exponencial, que esta media móvil exponencial te da el promedio móvil, ahora sí, el promedio de 9 velas, de 10 velas, de lo que tú le pongas. Normalmente en mis gráficos, los que llevan tiempo siguiéndome van a ver que yo suelo utilizar una media de 55 periodos, que son las últimas 55 velas para atrás. El precio te va a estar diciendo por dónde estuvo moviéndose, por encima o por debajo. Por ejemplo, el precio aquí se estuvo moviendo por encima en las últimas 55 velas. La media móvil se encuentra por debajo y el precio se suele o se está moviendo por encima. Y ya en estas medias móviles pues hay muchísimas cosas que acotar, ¿no? Cómo podrían emplearse en una estrategia o en otra. Pero la verdad es que en próximos videos yo te estaré trayendo videos solamente específicos de indicadores. Aquí solamente quería ver la cuestión de indicadores para explicarte que existen y que no son malos y que si te ayudan a confluir mejor una estrategia, puedes llegar a usarlos. Por ejemplo, aquí hay muchos osciladores. El oscilador de volumen, por ejemplo, están los volumen, de tendencia, de muchos, el más popular es el MACD. Por ejemplo, el MACD. Y yo el que suele, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del que yo suelo utilizar, que es el Squeeze Momentum, que a lo mejor vas a decir, ese indicador está bien raro, Gustavo, pero yo soy el que suele utilizar. Y es un oscilador. Si te fijas, igualmente haciendo el fall up de nuestra estructura, el precio nos da aquí un bajo y luego nos da un alto, y fíjate cómo el vallecito se va girando a la alza y nos va diciendo que el precio está entrando en un momento alcista, y aquí el vallecito se va girando a la baja y nos va diciendo que el precio está probablemente entrando en un movimiento bajista, y solamente nos sirven para confluencias. Por ejemplo, a partir de aquí el precio nos está diciendo que el precio está entrando en un nuevo momentum bajista. Y esto es un oscilador, oscila a través del precio. Antes que nada, también recalcar que todos los indicadores van retrasados a lo que realmente el precio hace. Realmente la estructura de mercado y la acción de precios son mucho mejor que cualquier indicador. Pero bueno, en el canal van a tener videos detallados, les prometo que van a tener videos detallados de muchísimos indicadores. De hecho, si alguien está escuchando, llegó hasta aquí en la parte de este video, déjenme en los comentarios qué indicador quieres que en un futuro traiga o analice. Pueden ver un primer imagen de lo que son patrones de velas, la verdad, bastante sencillos.
¿Funcionan o no funcionan los patrones de velas? Claro que sí funcionan, amigos. Y yo considero que pueden ustedes emplearlos y estudiarlos. Es bueno estudiarlos. Hay en internet muchísimos PDFs y libros. Y estos son como, por ejemplo, el martillo. Son patrones de velas bastante sencillos que nos pueden mantener una operativa limpia. Lo importante es que ustedes los conozcan y que si pueden estar empleados en una estrategia, puedan llegar a funcionarles. La verdad que en mi caso yo no utilizo ningún patrón de vela así en específico, pero sí me gusta observarlos para conocer mejor la acción de precio. Por ejemplo, aquí tenemos un martillo invertido, que son dos velitas, luego esta vela tipo rechazo arriba, que es un martillo invertido, y luego tenemos una doggy, ¿verdad? Esto es una vela doggy, un trompo alcista, que es una vela indecisional para mí. Igualmente el hombre colgado o martillo invertido, la estrella fugaz y doggy lápida, trompo bajista también. Y estos son patrones de velas muy sencillos. La verdad es que hay muchísimos. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, en internet, van a ver muchísimos, pero yo ahorita les voy a decir a la práctica cómo nosotros podemos emplearlos de una manera mejor para que ustedes los entiendan más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos acá abajo un mínimo, vean que formamos esto es acción de precio pura, amigos, y vayan un poquito siguiendo. Formamos esta vela bajista, donde después de esa vela bajista, poderosita, grande, tenemos una vela alcista, que esta vela abre por encima del mínimo de la vela anterior y cierra por la parte de en medio, ¿verdad? Entonces después, posteriormente, vemos que el precio va a romper con esta vela fuerte y aquí podremos tener una característica de las velas japonesas. Es una vela envolvente fuerte, que posteriormente después el precio tiene un descanso. Fíjense que aquí tenemos una vela de indecisión, una vela bajista pero muy pequeña, y aquí tenemos también una vela doggy de indecisión, dos velas de indecisión, que después lo que hacen en el precio es hacer un rompimiento, un breakout. Hacen un breakout y después continuamos a la alza esa tendencia alcista, haciendo de nuevo una vela envolvente, ¿verdad? Después de que el precio llega a la parte alta, el precio en esta mecha tenía una zona importante, ¿verdad? Porque es donde el precio había anteriormente rechazado ahí y nos forma una vela nueva indecisional, ¿verdad? Tiene esta vela nueva indecisional aquí que el precio después intenta ir a la alza y después forma una nueva vela bajista que posteriormente el precio forma un cambio de tendencia para venir ahora de nuevo a esta nueva zona donde el precio había hecho su consolidación y obtener un rechazo fuerte con esta mecha y obtener un nuevo impulso con una vela nueva envolvente, ¿verdad? Fíjense que también aquí se da un poquito de reversión en el precio con este martillo, podríamos decir, o una vela de reversión. Fíjense cómo forma el precio aquí un rechazo en esta vela de reversión después de recibir un retroceso. A lo que trato de decirles, amigos, que aquí los patrones de velas y las velas en general las vamos a combinar con nuestra estructura de mercado para ir viendo cómo el precio está rechazando zonas importantes y cómo el precio está moviéndose de esa manera. Y también para ver dónde el precio tiene zonas importantes, dónde el precio en el pasado estuvo rechazando y dónde en el precio en el futuro va a tener un rechazo. Por ejemplo, el precio tiene aquí una mecha que tuvo un terrible rechazo y fíjense que a partir de ahí se da un retroceso. Después el precio tiene una consolidación aquí en la parte de abajo y fíjense cómo tenemos un nuevo rechazo acá. Después el precio que hace tener de nuevo un rechazo aquí en esta resistencia y hacer un pequeño descanso, pero ya el precio ya no logra bajar tan alto porque viene al 50% de esta vela envolvente fuerte y hace un rompimiento de acá. Hace un nuevo rompimiento consiguiendo sacar este high que tenía por la parte de ahí alta y consiguiendo sacar posteriormente el nuevo high o el nuevo alto, ¿verdad? Lo vamos a ver más fácil este alto y este alto. Con estas dos velas envolventes de continuación, el precio rechaza de nuevo un área importante y obtiene su retroceso, ¿verdad?
Rechazamos, fíjense cómo aquí estamos rechazando con 2 velas para posteriormente haciendo un breakout y continuar a la alza, ¿verdad? Acá me siguen, rechazamos, rechazamos, hacemos un breakout aquí y continuamos nuestra tendencia alcista. Eso es lo que es la acción de precio y un poquito de patrones de velas, ¿verdad? De nuevo rechazar en la parte de abajo, vela envolvente que confirma que posiblemente que una reversión en la tendencia, pero finalmente el precio se agarra haciendo un rango para tener 3 velas de continuación alcista y un nuevo retroceso. Entonces es importante combinar nuestra acción de precio con nuestras velas japonesas y para puedes tú estudiar algunos patrones de velas y a partir de los patrones de velas tú obtener una mejor dirección de lo que el precio está haciendo.